Ahora sí, empezamos la clase de ética y política con esta reflexión de actualidad, ¿vale? Hola amigos, hoy es 21 de marzo, el día 50 de la gran pandemia, ¿no? Y bueno, la verdad que no resulta, o sí resulta difícil, depende de cómo se mire, encontrar tema para el vídeo diario. Digo que resulta difícil porque en el fondo hay tantos temas, tantas cuestiones que me gustaría comentar con vosotros, que a veces no sé cuál elegir. Pero ayer por la noche, por ejemplo, salió un médico ha salido además en varios programas, un compañero que se dedica justamente a intensivismo, es decir, son aquellas personas que están en las unidades de cuidados intensivos, son aquellas personas que en un momento dado van a decidir aparentemente sobre la vida y la muerte. Es una cuestión realmente difícil, ¿no? Es inquietante, por ejemplo, cuando esta persona dice lo siguiente, ¿no? Os lo voy a leer para que luego no me salte ninguna palabra, ningún concepto, muy rápidamente. Dice esta persona, este experto: vamos a tomar las decisiones siempre con el máximo criterio ético, clínico y en función del momento en el que están. Un protocolo en el que hayan trabajado sociedades científicas nos da la garantía de que eso va a ser así y que lo ponen encima de la mesa para que todo el mundo sepa en qué situación está y qué criterios van a utilizar. Todo ello, si lo unimos a lo que dijo cierto portavoz entre ayer y antes de ayer, que dice: hay condiciones en algunas UCIs, unidades de cuidados intensivos, concretas, en el que la sobrecarga se hace un poco más restrictiva. Es un eufemismo, evidentemente, para decidir a quién van a sacar adelante y a quién no. Y todo esto sonaría fenómeno, ¿verdad? La ética, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es la ética? La ética es aquella cuestión que analiza la conducta humana, lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Y creo que ese discurso, los dos discursos que habéis oído, que suenan fenomenal, ¿verdad? La ética, los criterios clínicos y tal, está totalmente incompleto. Está incompleto y es una trampa porque falta un elemento fundamental en la ecuación. Falta el elemento de que faltan, a su vez, respiradores. Tenemos una carencia de respiradores. Entonces, lo que no podemos hacer creer a las personas es que se van a tomar unos criterios clínicos amplios, como en una muerte cerebral, como en una eutanasia pasiva, en el que tenemos a nuestra disposición todo tipo de elementos, pero desgraciadamente no se puede hacer más. En este caso, me temo que sí se podría haber hecho más, y es haber tenido más respiradores. Y tampoco os dejéis engañar con el tema de las camas, porque las camas las fue por un hotel. Se trata de que haya camas, de que haya respiradores y de que haya personal entrenado para hacerlos funcionar. Porque esto no es una cuestión de recibir un paquete como los que recibimos de Amazon, por ejemplo, abrirlo, enchufarlo y ya está funcionando. Creo que la ética consiste también en completar el discurso. Creo que consiste en decir que esos criterios éticos, en que esos criterios clínicos que avalan las sociedades científicas se encuentran ampliamente limitados por otro tipo de cuestiones irresponsables que han redundado a su vez en tener que tomar este tipo de decisiones. Si no, la ética queda absolutamente en nada, o en más bien en poco, en un discurso parcial en el que se escurre el bulto de la responsabilidad, en el que parece que todo va fenomenal. Y yo creo que que hay terceras personas que van en un momento determinado, a decidir entre la vida y la muerte nuestra o la de nuestros familiares, por lo menos sepamos por qué ocurre. Y si nos va a ir la vida, ¿qué menos que decir y transmitir el discurso completo? La ética no es simplemente un celofán donde se envuelve el problema para que quede bonito, para que todo suene ético y controlado. La decencia, señores, señoras, no tiene nada que ver con la ideología. Hay gente indecente de izquierdas y hay gente indecente de derechas. No malgastemos el concepto de la ética en aras de una cuestión en la que en un momento dado nos pueden engañar. Desde aquí, por supuesto, que felicito a todos mis compañeros que están dejándose la piel
en las unidades de cuidados intensivos y que sin lugar a dudas van a utilizar al máximo sus criterios éticos. Pero por favor, aquellos representantes, aquellos portavoces, chicos, chicas, completar el discurso. Si no, la ética también está incompleta. Muchas gracias y sigamos con fuerza. Y un mensaje de esperanza, por lo menos. Ayer comenzó la primavera y la primavera es renovación. Vamos a ello y mucha fuerza. Bueno, pues eso, vamos a ello, mucha fuerza, renovación, chicos y chicas, reflexionemos, ¿no? Reflexionemos sobre lo que este señor está diciendo, ¿no? No desvirtuemos, no malgastemos la palabra ética. Las científicas, los científicos que están haciendo una enorme labor, no solo todo el personal sanitario y toda la gente, ¿no? que está trabajando y exponiéndose, y nosotros también, que solo se nos pide nada más que nos salgamos, estamos haciendo una labor ética y política, ¿no? Pero hay que ver cómo, les decía, nosotros como individuos que debemos comportarnos éticamente, esa es la parte individual. Somos además seres sociales y esa es la parte política. Y esas personas, esos médicos, esas médicas intensivistas, que son los que trabajan en cuidados intensivos, ¿no? Van a tener que tomar algunos de ellos decisiones de a quién salvan y a quién no, porque no hay camas, porque no hay respiradores. Y eso no depende de ellos, dependen de decisiones políticas que se han tomado. No ahora, sino a través de los años. Fijaros cómo él mismo no hablaba de ningún partido político, no hablaba de ni izquierdas ni derechas, sino de honestidad, que es una virtud ética cuando la aplicamos individualmente y es una virtud política también cuando, digamos, la ejercemos a un nivel donde podemos afectar a los demás de nuestra comunidad, ya sea simplemente como ciudadanos y ciudadanas o porque tenemos cargos públicos, ¿vale? Entonces creo que es bueno reflexionar sobre este vídeo y creo que es muy clarificador el por qué es importante y es muy interesante ver las distintas opciones de esta primera parte, ¿vale? La ética, y esta segunda parte, la política, que va a venir después con la otra dimensión que tenemos como seres sociales, de nuestro comportamiento, ¿no? Y una reflexión sobre estas dos cosas. A ver, ¿entendieron más o menos cómo están imbricadas, cómo están relacionadas, cómo una cosa nos lleva a la otra y de nuevo nos vuelve a traer a la primera? Y así es un constante feedback. ¿Esto lo comprendieron? Y cómo es un problema del día a día, de todos los días y más en momentos críticos, ¿no? ¿Lo comprendieron y puedo seguir adelante? Vale, gracias. Bueno, como ven entonces, en la primera parte nosotros vamos a hablar de la ética, que es lo que afecta, digamos, a nuestro comportamiento a nivel individual. Vamos a ver algo que ya vimos, el origen de la ética occidental, Sócrates frente a los sofistas, la opción socrática frente a la opción de los sofistas sobre cómo debemos comportarnos, qué son las virtudes, etc. Vamos a ver la ética como una reflexión sobre la acción moral, no sobre cualquier acción, sino sobre un determinado tipo de acción,
como por ejemplo la que acaba de mencionar este señor, la acción de tomar decisiones sobre a quién le van a poner un respirador, a quién no se lo van a tener que poner, etcétera, es una decisión moral. Perdón que no abrí la cámara, perdón. Ya les dije que tengo que manejar varias cosas al mismo tiempo. La acción que yo estoy haciendo en este momento, que es simplemente coger la botella y ponerla delante de la cámara, es una decisión amoral, que no tiene ningún efecto en el ámbito de la moral, ¿vale? Ninguno. Hay decisiones inmorales que van contra la moralidad, como por ejemplo, si yo ahora lo que hiciera fuera, no sé, hacerle daño a alguien a propósito, sabiendo que le estoy haciendo daño, ¿no? Y hay acciones morales que, digamos, cumplen con las normas de la moralidad, como por ejemplo ayudar a alguien que está en este momento necesitando ayuda porque acaba de caerse, etcétera, ¿no? A partir de ahí, de fijar estos pocos elementos comunes para que sepamos de qué estamos hablando, vamos a hablar de las principales teorías sobre la moral humana. Vamos a ver las teorías eudemonistas, que son las que buscan la felicidad. En concreto vamos a ver dos nada más, la de Aristóteles, dos como prototipos. Aristóteles y el hedonismo, ¿vale? En el caso del hedonismo vamos a ver el hedonismo antiguo, que es el de Epicuro, y un hedonismo perdón, más moderno, que es el de John Stuart Mill. Luego vamos a ver un tipo diferente completamente de moral, que es la moral kantiana. Hay una revolución ahí respecto a cómo se plantea la moralidad. Y vamos a ver en esa misma línea, vamos a ver la justicia como una virtud ético-política. Ya les aviso que las dos primeras opciones, las de Aristóteles y el hedonismo, van a ser éticas llamadas de máximos, y las otras dos, la de Kant y la justicia como virtud ético-política, van a ser éticas llamadas de mínimos. Y veis que al final vamos a volver un poquito ahí al tema de relativismo y universalismo moral, en el caso de relativismo a los sofistas y en el segundo caso a Sócrates. ¿Por qué les estoy explicando esto? Ya les contaba, creo que les conté alguna vez, que el alumnado sistemáticamente me pide que durante las distintas generaciones que les hable un poquito al principio de qué es lo que vamos a dar, para que más que nada se fijen, digamos, un lugar donde vamos a ir metiendo las cosas. En ética vamos a hablar de esto, luego vamos a ver cómo se va a relacionar, vamos a intentar relacionar lo anterior con esta parte posterior, que ya vieron la relación, porque quedó clarísima, desgraciadamente en esta situación, que es la parte de política. Vamos a ver cuáles son los principales interrogantes de la filosofía política, o sea, sobre la reflexión filosófica sobre la convivencia, ¿no? Y vamos a ver las principales, ya vais a ver que aquí vamos a ver más, pero va a ser todo bastante pequeño. Tenéis clases, os aviso por si queréis extenderlo un poquito más, si os interesa, porque hay cosas bastante interesantes, propuestas muy interesantes en el canal de YouTube. Voy a hacer alguna cosa más, ¿vale? Probablemente si me da tiempo, si no va a quedar así, en el canal de YouTube de Profe Filo, que están de otra manera, ¿no? Están hechas sobre el iPad, no salgo yo hablando. Les decía que vamos a ver primero los principales interrogantes de la filosofía política, y luego vamos a ver las principales teorías de la filosofía política. Entonces vamos a ver a Platón, que es alumno de Sócrates, y entonces en ese sentido va a verse muy influenciado por la ética platónica, por la ética socrática, perdón, porque Sócrates fue su maestro, como ya sabéis, y realmente gran parte del proyecto socrático pues llevaba
digamos, a un proyecto político, ¿no? A pesar de que, por lo que sabemos de Sócrates, que sabéis que Sócrates no escribió nada, el filósofo hablando no lo desarrolló, ¿no? Pero lo llevaba adentro ya. Luego vamos a ver en concreto la parte política de los sofistas, que es el convencionalismo. Vamos a ver ya saltando muchísimos siglos a Maquiavelo. Y luego, a continuación, vamos a ver los que vienen ya inmediatamente, a Hobbes, a Locke, a Rousseau y a Montesquieu, que van a tener en común el que son contractualistas, ¿vale? Eso quiere decir que ellos piensan que la sociedad surge a partir de un contrato, de un acuerdo, que nosotros vivimos en sociedad porque estamos de acuerdo en vivir en sociedad, ¿vale? Luego vamos a ver la solución kantiana y vamos a ver los fundamentos filosóficos, perdón porque me entran correos, y vamos a ver los fundamentos filosóficos del capitalismo en el siglo XIX. Por historia ya saben que en el siglo XIX ya ha irrumpido totalmente el capitalismo, no el mismo tipo de capitalismo que tenemos hoy, que es un capitalismo más financiero, ¿vale? Vamos a ver algo de John Stuart Mill y vamos a ver algo de lo que ustedes deben conocer hoy, porque es importante para saber distinguir ciertos aspectos de la política actual, como es la ideología según Marx y la alienación según Marx. Ahí lo tenéis en 2 puntos. Y finalmente vamos a ver también algo ya de pleno siglo XX, que es la disputa política, la discusión política que tenía Popper. El Popper que ustedes conocen por filosofía de la ciencia. Popper se ocupó de muchísimas cosas, no solo de filosofía de la ciencia, también de filosofía política. Era una persona profundamente preocupada por el tema político, por el tema de la convivencia, ¿vale? Y la escuela de Frankfurt es una escuela que tiene como eje central la preocupación política. Luego vamos a ver un pequeñísimo apartado de pensamiento utópico, algo que a ustedes les debería de sonar mucho porque por ciencia ficción y por cosas así. Vemos mucho en series, en películas, utopías y anti-utopías. Y finalmente vamos a distinguir algo que es muy importante, muy importante, y que ha estado estos 2 últimos años fundamentalmente en discusión en el ámbito político español, y que es la diferencia entre legalidad y legitimidad, ¿vale? A ver, más o menos le quedó clara la estantería que vamos a empezar a llenar, ¿o no? Es solo eso. ¿De qué vamos a hablar? Para ir separando y luego ir llenando los anaqueles, ¿no? Las baldas, con lo que estamos hablando. Con lo que vamos a ir clase a clase, quiero decir, ¿no? Vale, perfecto. Veo que sí, espero un momento más a ver si hay algo nuevo. Vale. Si recuerdan en clase, nosotros lo que vimos fue esta diapositiva. No pongo más grandes las diapositivas a no ser que lo necesitemos en algún momento, porque me ocupan toda la pantalla y en el momento en que me ocupan toda la pantalla yo no veo su chat. Entonces no sé si tengo que parar. ¿Vale? Recuerden eso, por favor. Si recuerdan, ven que amplié el ratón para que puedan verlo mejor. Si recuerdan, lo hablamos allí en clase y vimos que esto a mí me pareció especialmente grave en un colegio público selectivo, ¿no? Ya no era selectivo respecto a temas económicos, como puede ser un colegio privado, donde entras si tienes dinero, sino que era un colegio público donde no querían niños con necesidades especiales. ¿Y cómo se hacía eso? Pues no solicitando, no solicitando las ayudas que hay que solicitar, los refuerzos que hay que solicitar de personal,
¿vale? De horarios, etcétera. Nuestro centro hace un gran esfuerzo, ¿vale? Para, para atender lo mejor posible a todo el mundo, lo mejor posible y un gran esfuerzo. Porque no queremos ser un colegio selectivo, queremos ser un colegio normal de la sociedad, donde hay de todo, entre alumnos, entre profesores, entre todos, y donde lo importante es convivir. Como lo habíamos leído en clase, no vamos a leerlo de nuevo. Ustedes pueden parar el vídeo en cualquier momento y leerlo tranquilamente, ¿vale? Y vamos a la siguiente diapositiva, que es esta, que era donde nosotros habíamos quedado. Como vieron, a mí me mandan por los estándares que les hable en 2 ocasiones de Sócrates y los sofistas, al principio y al final, y después también en política, ¿no? Entonces, perdón, lo único que les voy a comentar aquí respecto a Sócrates y los sofistas, y que lo hablamos algo también en el comienzo de clase, es para recordarlos porque ya han pasado bastantes días con esto que ha sucedido, es que donde se da el giro antropológico de la filosofía, en los inicios de la filosofía, recuerden que después hay otro giro antropológico en la filosofía que se da con Kant, pero es respecto a otro tipo de cuestión. Kant, siglo XVIII, ¿vale? Es respecto a otra cuestión, a otra pregunta, ¿vale? Es en el siglo V a.C. y se da con Sócrates y los sofistas. ¿En qué consistía ese giro? En que si los presocráticos, los primeros filósofos, se preocupaban por el problema de la fisis, aquí lo tenéis, de la naturaleza, harían lo que hoy hacen los científicos empíricos, ¿no? En ese momento harían, pues, más que nada lo que harían la gente que se dedica a la física, la gente que se dedica a la química, a la biología, etcétera, ¿no? Realmente Sócrates y los sofistas lo que hacen es dejar eso a un lado, dejar de preocuparse de si todo el universo está constituido por agua o por aire, si los procesos que hacen que las cosas se unan, surjan o se destruyan, sea por rarefacción, sea por azar, etc. Y la pregunta gira, de ahí viene el giro, la pregunta gira hacia la praxis, hacia la acción humana, hacia qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos a nivel individual, ¿vale? Lo que pasa es que eso va a llevar una carga política. Y va a llevar una carga política porque en el mundo griego ética y política son como las dos caras de una misma moneda, ¿vale? Entonces el hablar de ética en los griegos necesariamente nos lleva a hablar de política. Sócrates propone que sí hay valores morales, los valores morales existen, valores morales fijos, estables, no cambiantes. Estas son el tipo de cosas que ustedes pueden ir poniendo en los apuntes, ¿vale? Existen y además propone que pueden ser conocidos. Conocidos mediante el intelecto, razonando, ¿vale? Mediante el intelecto. De ahí que el nombre de la teoría, perdón, es esto lo que quiero marcar, de ahí que el nombre de la teoría socrática sea intelectualismo moral. Existen valores morales, yo os aviso, son fijos, estables, existe la justicia como con mayúscula, ¿no? Y se puede conocer lo que es la justicia, lo que es la honestidad mediante el intelecto, razonando, esto que les decía el Señor, chicos, chicas, vamos a reflexionar, hay que completar todos los datos, etcétera, ¿no? Y veis que como que incentivaba a hablar, ¿no? A charlar, a juntar información, ¿vale? Frente a ello,
Frente a esta posición, los sofistas van a proponer un relativismo, ¿vale? Aquí lo tenéis. Los valores morales son relativos. Dependen de la situación, dependen del momento, dependen del lugar. Lo que puede valer para una sociedad puede no valer para otra, en el sentido de que lo que puede ser justo para una sociedad puede ser injusto para otra o puede no ser justo para otra. Lo que puede ser justo u honesto para la misma sociedad en un momento, por ejemplo, cuando sus abuelos y sus abuelas eran jóvenes, puede ya tener un valor diferente para ustedes en este momento. En ese sentido, frente a lo que Sócrates decía, que hay una única verdad respecto a los valores morales, los sofistas dicen que no hay una única verdad. No hay la justicia, sino que habría varias justicias, ¿vale? Dependiendo de el momento, el lugar, la situación, y yo les explicaba y más o menos ahí habíamos quedado en que normalmente ustedes, no solo ustedes, la mayor parte de la gente, muchísimas veces comienza discutiendo con eso de, bueno, eso será justo para ti, pero no es para mí, pero cuando empezamos a hablar de otras cosas, ya el relativismo moral ya no les parece tan evidente, tan obvio como para guiar nuestra vida. Y les ponía el ejemplo de, ¿se acuerdan? No me acuerdo con quién era, que les decía que a pesar de que la persona tenía un 7 de media, un 8, no me acuerdo, yo le ponía un 4 porque, bueno, mira, no sé, me caía mal y, bueno, para mí era verdad que a pesar de tener un 7, no se merecía el 5, ni el 6, ni el 7. Y para mí era así y para la otra persona no y ya está. Y es relativo, la verdad es relativa. Obviamente esto es un caso extremo, ¿vale? Pero si lo pensáis respecto, fijaros a lo que decía el señor en el vídeo, claro, las discusiones, él decía, bueno, se van a utilizar unos protocolos utilizados, creados por científicos. Se entiende que los científicos te van a dar una verdad objetiva, incontestable, y eso no parece que sea tan fácil de conseguir, ¿no? Y entonces ahí estamos entre una posición y otra, ¿vale? A ver, esto lo entienden, ¿no? Porque además lo hablamos en clase. ¿Puedo seguir? Vale. Yo tenía aquí una actividad inicial para que ustedes, voy a poner simplemente voy a poner la de C, que es la que les corresponde a ustedes, para que pudieran distinguir tipos de proposiciones que afectan a la moral y que no afectan a la moral, ¿vale? Entonces voy a tener que poner pantalla completa. Mientras pongo pantalla completa, recuerden que no puedo ver el chat, ¿vale? Voy a ello y voy a poner la actividad inicial C. Era simplemente algo para poner como una especie de actividad evaluable, pero sabéis que aquí no podemos evaluar. Y lo que había que hacer era poner esto de aquí, ¿vale? Pues ligarlo a esto de aquí. Entonces solo vamos a hacer una nada más, solo vamos a hacer esta. La votación se ganó por mayoría absoluta y hay que acatar los resultados. ¿Ustedes qué criterio de justificación moral creen que hay que utilizar,
para justificar esta afirmación. ¿Qué es verdad por voluntad de Dios? ¿Qué es verdad por tradición? ¿Qué es verdad por cuestiones físicas de la naturaleza? ¿Qué es verdad por una cuestión de voluntad individual, ética? ¿O qué es verdad por una cuestión de voluntad política, democrática? ¿Vale? La votación se ganó por mayoría absoluta y hay que acatar los resultados, ya que se ganó por votación, como cuando nosotros hacemos las votaciones para ver qué día se fija el examen. ¿Por qué las acatamos? ¿Porque es voluntad de Dios? ¿Porque la tradición dice que la debemos acatar? ¿Porque es lo natural, como que, no sé, cuando tenemos sueño dormimos, ¿no? Porque es una cuestión de voluntad individual mía, por ejemplo, o yo que sé, o de cualquiera de ustedes, o porque es una voluntad democrática. Exactamente. Veis, por lo tanto, que es relativamente fácil ver que nosotros vamos teniendo diferentes directrices, ¿no? Y que hay veces que nosotros acatamos cosas según las cuales tomamos decisiones por distintos motivos, porque creemos que es natural hacer eso, como por ejemplo mató a su hijo, eso es antinatural, ¿no? O porque no se puede matar porque Dios lo dice en la Biblia. O no debemos matar, ¿por qué? Porque lo dice la Constitución, es que no lo sé, o porque es un código mío interno, ¿vale? Y entonces estaríamos en el ámbito de la ética. Veis que una misma conducta puede estar motivada por diferentes directrices, ¿vale? Y todas directrices morales, ¿no? Todas directrices morales. Porque ven que les estaba poniendo cuestiones que eran cuestiones morales. Entonces, a partir de ahí, de esta actividad inicial, para que vieran qué tipo de cosas que son cuestiones diarias, como eso, porque ponemos los exámenes determinados días, ¿no? Y hacemos una votación. Obviamente esas votaciones no se hacían en la época en que sus abuelos o inclusive algunos madres y padres que tengan ya mayores. Yo, por ejemplo, nunca voté en el instituto cuando iba a hacer un examen. A mí me decían, tienes el examen tal día y se acabó, punto, ¿no? No eran una cosa normal y para nosotros ahora que tenemos una cierta conciencia de la convivencia democrática, sí que lo vemos en muchas ocasiones, otras veces no es posible, pero lo vemos como algo, digamos, que tenemos de base, ¿no? Que la democracia no es solo una cosa que está marcada en la Constitución, sino que realmente es una práctica diaria. Vamos a definir entonces qué es una acción moral, ¿vale? Porque vamos a tener que definir después la diferencia o dar la diferencia entre lo que es una creencia moral y una creencia ética. Una acción moral es un acto ejecutado obedeciendo o no a las leyes morales. Cuando no obedece a las leyes morales decimos que es una acción inmoral, ¿vale? Pero veis que sigue apareciendo ese moral, lo que pasa que diciendo no es moral, ¿vale? Por tanto, es una acción que tiene que ver con el ámbito de la moral. Lo que yo les decía de que cuando agarraba esta botella, esto no va a ser útil para cuando hablemos algo de Kant, ¿vale? Yo agarro esta botella y la pongo aquí adelante. Es una acción amoral. Aunque tiene la palabra moral en el medio, ese A que hay adentro, esa A que hay ahí adelante, quiere decir que no tiene nada que ver con el ámbito de la moral. ¿Vale? Nada que ver con el ámbito de la moral. ¿Vale? Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos no tienen nada que ver con el ámbito de la moral. Por ejemplo, nos levantamos por la mañana y nos atamos los cordones de los zapatos. Eso
no tiene nada que ver con el ámbito de los tenis, no tiene nada que ver con el ámbito de la moral. Ahora, si tú te quitas los cordones de los zapatos y se los pones en el cuello a una persona y la asfixias, eso sí, ya son los cordones de los zapatos, pero eso sí es un acto moral. En este caso, sin que precisemos cuestiones, ¿vale? Sin más, lo asesinaste, es una cuestión inmoral. Podríamos quedar en eso, ¿no? ¿Vale? ¿Cuáles serían las condiciones para que una acción, yo ahora estoy haciendo una acción, estoy realizando una acción, estoy moviendo las manos, estoy actuando, ¿vale? ¿Cuáles serían las condiciones para que una acción sea moral? Pues veis ahí que tenéis 4 puntos fundamentales, ¿vale? 1. Que afecte a normas, principios o valores morales. ¿Cuáles podrían ser esas normas, principios o valores morales? El bien, la justicia, la honestidad, etc. Nosotros entendemos, por ejemplo, acordaros de Stranger Things, friend don't lie. Los amigos no se mienten. Eso es una acción moral. Que los amigos se digan la verdad y que no se mienten. ¿Vale? Por ejemplo. En segundo lugar, haber sido realizada con libertad. Esto es muy importante. Vamos a tener que tratar el problema de la libertad, porque la libertad normalmente, cuando no se reflexiona sobre ella, se entiende sin más, imagino, que ustedes entenderán como libertad hacer lo que te dé la gana. Algo así, ¿no? ¿Ustedes entienden como libertad hacer lo que te dé la gana? Pueden contestarme por el chat. ¿Entienden por libertad hacer lo que te dé la gana? Estoy esperando por el chat. Vale, Alan dice que no. Castelo que más o menos. Puede haber contestaciones un poco de todo, ¿no? Depende de qué libertad, exactamente. El concepto de libertad es un concepto problemático, ¿no? Vale, entonces si me dicen que no, es más fácil. Porque libertad no es simplemente hacer lo que te dé la gana, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, porque además yo creo que lo hemos puesto como ejemplo durante las clases, que imaginaros una persona adicta a la cocaína no es libre de tomar cocaína. Vosotros podéis decir, sí que lo puede dejar. No, yo dije adicta. Podíais decir, bueno, pero podía no haber empezado a tomarla. Bueno, en ese punto podríamos discutir cosas, pero lo liaríamos mucho. No, yo ya dije, es adicta. ¿Vale? Es adicta ya. ¿Vale? Es difícil. Una persona, por ejemplo, lo ponemos en otro caso, una persona que tiene una psicosis o que tiene, por ejemplo, una esquizofrenia, que ya lo hemos hablado de esto en clase, y tiene un brote esquizofrénico. Recordad que entre las personas que tienen problemas psiquiátricos no hay ni muchísimo menos mayor violencia que entre las personas o actos violentos, ¿no? Que entre las personas que no tienen, por lo menos hasta donde yo sé, que no tienen problemas psiquiátricos.
Pensad que cuando está con un brote, ¿no?, de esquizofrenia, y es una esquizofrenia paranoide, donde una voz o una persona que ellos ven y escuchan como reales, le está diciendo que la persona que tiene enfrente va a matar a su madre. Eh, y entonces ataca a esa persona. ¿Esa persona es libre realmente? ¿Esa persona es libre? ¿Podemos decir que está actuando moralmente si no está actuando libremente? Y si además, miren la siguiente condición, si no ha sido realizada voluntariamente, porque realmente esa persona no es dueña de su voluntad y no está siendo consciente de los efectos, dado que ni siquiera es consciente de lo que está sucediendo en la realidad. Y su intención es imaginaria, totalmente. Me estoy poniendo en un caso extremo porque en ética es lo más fácil ponerse en casos absolutamente extremos para entenderlo con mucha facilidad, ¿no? Ven que es problemático, ¿no? A ver, ¿entendieron las 4 condiciones? Llévenla a la vida cotidiana sin estar en un caso tan crítico como el que nos hablaba el doctor. Y imaginaros que uno de los intensivistas lo que hace, vamos al punto 4, uno de lo que hace esos intensivistas, la intención a la hora de quitar el respirador a una persona es ponérselo a un familiar suyo. Claro, problemático. Imaginaros que esa persona que es intensivista o esa intensivista, entra alguien en la zona de cuidados intensivos y le ponen un arma en la cabeza y le dicen, sácale el respirador a ese y pónselo a quien yo te diga. Obviamente, podría tener la opción de dejar que le metan un tiro en la cabeza. Pero bueno, a ver, no estamos hablando de acciones heroicas, estamos hablando de acciones morales simplemente. ¿De acuerdo? Bien, ¿no? Yo creo que está entendido. Bueno, tenemos estos 4 puntos como puntos básicos. Y ahora lo que nos queda, ¿vale?, es explicar la diferencia que yo les decía en clase, porque parte de esto lo hablamos en clase, pasa que tenemos que repasarlo, porque si no, no tiene unidad lo que estamos hablando, de que hay una diferencia entre lo que son creencias morales y creencias éticas. Yo les decía que, a ver, yo cuando hablo con la gente, cuando hablo con mis amigas, mis amigos, no distingo entre moral y ética, ¿no? Porque eso es una pedantería, ¿no? Pero cuando tengo que ser técnica, sí que tengo que saber distinguir entre moral y ética. Las creencias morales, como por ejemplo la creencia de que es malo matar, o que es malo robar, o que es malo mentir, lo cual significa a la hora de la acción, no debo matar, no debo robar, no debo mentir, puede ser producto de muchísimas cosas. Puede ser producto de nuestros sentimientos, de nuestra educación, de la educación que recibimos, por ejemplo, de la sociedad, de la educación religiosa, de la educación de nuestro grupo más cercano, la familia, por ejemplo, del grupo de amigos y de amigas, etcétera, de la experiencia, de las diferentes experiencias que hemos vivido, etcétera. Hay una diferencia muy grande entre estas creencias, que son producto de estas cosas, que son cosas que nos van sucediendo en la vida y que, bueno, nosotros
no tenemos un dominio sobre ellas, de lo que son las creencias éticas. Las creencias éticas son un producto de un diálogo, ese diálogo al que nos llamaba, ¿no? Un diálogo interno muchas veces, un diálogo interno, un diálogo social también, un diálogo convivencial, producto de la reflexión y de la información crítica precisamente sobre esas creencias morales. Esa es la diferencia entre moral y ética, ¿vale? Por ejemplo, este es el ejemplo más sencillo. ¿Qué nos puede ofrecer la religión? ¿Y qué nos puede ofrecer la tradición de nuestra sociedad moral? Solo si nosotros reflexionamos, dialogamos, manejamos críticamente la información, podemos tener creencias éticas sobre esas indicaciones morales que nos da la religión, ¿vale? O nos da nuestra sociedad, nuestra cultura. Y puede ser que coincidan, quiero decir, que sean creencias morales no significa que no vayan a coincidir con las creencias éticas. Nosotros, de repente estamos en la situación donde decimos mentir es algo malo, por lo tanto, mentir no debe hacerse. Lo analizamos, lo dialogamos, lo reflexionamos, utilizamos información crítica y llegamos a la misma conclusión. Y la creencia moral, al final, en su contenido, es igual que la creencia ética. ¿Vale? Pero, fijaros, el valor de una y de otra es diferente. ¿Por qué? Porque la creencia moral es una creencia acrítica, ¿vale? Heredada, no es tuya. La has heredado, la has recibido. En cambio, la creencia ética la has analizado, la has reflexionado, la has pasado por un filtro crítico y sabes dónde están los puntos fuertes, dónde están los puntos débiles, etc. Por eso aquí tenéis las flechas, ¿vale? De las dos, y por lo tanto la tarea de la ética, y nosotros damos ética no moral. Por eso yo no les voy a decir nunca, y en ética, nunca se les va a decir qué es lo que deben o no deben hacer. Lo que se va a hacer es precisamente dialogar, reflexionar e intentar dar información crítica. Por eso se dan varios autores y todo lo demás. La tarea de la ética es aplicar a nuestras creencias morales el correctivo de la razón, el correctivo en el sentido de vamos a analizarlo, no quiere decir que las corrijamos en el sentido de que vamos a decir no, están mal, sino que vamos a analizarlas críticamente, vamos a dialogar sobre ella, vamos a dialogar teniendo información crítica para que se conviertan en creencias éticas. ¿Y por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que pasar este trabajo? Porque esto obviamente es trabajoso, ¿no? Es mucho más fácil juzgar y hacer cosas según lo que dice todo el mundo, según lo que nos dice la religión, según lo que dicen nuestros grupos de amigas y amigos, etcétera, ¿no? Porque esto es inevitable si queremos ser libres y si queremos tener dignidad. La dignidad de actuar según nuestros propios criterios, ¿vale? Porque solo la acción moral será autónoma, auto quiere decir de uno mismo, y noma ahí se refiere a nomos, norma, regla, por lo tanto, la regla que la persona se da a sí misma y no que viene desde fuera, ¿vale? La acción moral, les decía, será autónoma si nosotros queremos, más bien, si lo que debemos hacer para ser libres y dignos es regirnos por normas, nomos, nomoi, si no me equivoco sería en el plural de griego, que no sean externos, distintos, hetero, ¿vale? De ahí viene heterosexual, heterogéneo, etcétera, a nuestra propia conciencia.
Fijaros que ahí conciencia no significa que yo hago lo que me da la gana, según mi conciencia, según lo que me parece. No, estamos hablando de normas que emergen de qué? De la razón, del diálogo y de la información crítica. ¿Vale? Me dicen si necesitan que les explique algo más de esta diapositiva o de la importancia de lo que les estoy diciendo sobre la ética como reflexión sobre la acción moral. Vale, Martín dice que no hace falta. Si no hace falta que me digan más, que no hace falta, si alguien no entiende algo, que me diga, explica esto, y si no, paso a la siguiente diapositiva. Y luego cuando veamos, vale, cuando veamos que ya nos cansamos o que ya es una hora prudencial, paramos. Bueno, no sé si recuerdan, vuelvo a la diapositiva primera, donde les presentaba la clase, voy a volver despacio. Que lo que vimos hasta ahora fue el origen de la filosofía, de la filosofía moral, ¿no? De la ética occidental. Vimos un poquito a Sócrates y a los sofistas y el giro antropológico. Y vimos la ética como reflexión sobre la acción moral. Lo que vamos a ver ahora son las principales teorías sobre la moral humana. Y vamos a ver 3 apartados. Veis que ahora os voy a empezar a llenar las faltas, ¿no? De las que os hablaba. Vamos a ver primero lo que se llaman unas éticas de máximos, después y tal, les hablo al final de por qué se habla de éticas de máximos, y es porque aspiran a lo máximo, ¿no? Que es a la felicidad. Son éticas de contenido, tienen un contenido que es la felicidad, nos dicen busca algo en concreto, en este caso es la felicidad, y vamos a ver como 2 paradigmáticas, ¿no? Así muy importantes. La de Aristóteles, ¿vale? Y vamos a ver 2 formas de hedonismo para que vean una forma antigua y una forma moderna. Ya vais a ver que vamos a ver muy poquito. Y luego lo que se va a ver, no sé si hoy, según el tiempo que nos lleve y las preguntas que me hagan, vamos a ver otro tipo de éticas que surgen en la modernidad. Kant es un moderno, siglo XVIII, ¿vale? Y que va a marcar una nueva pauta de hacer éticas, que son éticas formales, donde son éticas de mínimos, no hay contenidos. Lo único que se hace es decir la forma en que deberías de actuar. Nunca se te dice busca esto, busca la felicidad, busca el placer, busca esto, sino actúa de tal manera que. Actúa de tal forma que. Por eso se les llaman formalismos. Es normal si ahora no lo entienden, no se preocupen, lo van a entender una vez que yo lo explique. Le estoy diciendo, esta hace esto y esta hace esto. Y de ahí salen distintas opciones. Vuelvo para aquí, a la diapositiva de que además se da el caso de que esto es un desarrollo, ¿vale? Que se da históricamente. Primero se dan las éticas con contenidos, hasta que llega Kant en el 18, rompe con todas las éticas de contenidos y hace una nueva propuesta revolucionaria, ¿vale? Bueno, vemos que lo que tenemos nosotros aquí, ¿veis? Como subtítulo, digo, sabéis que yo siempre les pongo estas cosas, porque yo siempre me pierdo si no tengo los subtítulos, es en la búsqueda de la felicidad, ¿no? Eudaimonía en griego quiere decir felicidad. No quiere decir exactamente eso, quiere decir algo así como encontrarse bien con uno mismo, encontrarse bien o estar a bien con los dioses o algo así, pero la traducción realmente es felicidad, ¿vale? O un estar bien. Entonces, realmente lo que van a proponer tanto Aristóteles, que es este señor de aquí, como Epicuro, como John Stuart Mill, ¿vale? Van a proponer que lo que tenemos que hacer para
comportarnos éticamente, ¿no? El objetivo de la ética, realmente el objetivo de la ética es llegar a ser felices. Les voy a poner pantalla completa porque creo que es lo mejor en este caso, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es llegar a ser felices. El hedonismo, este que tenemos en segundo lugar, también es un eudemonismo, ¿vale? Como el de Aristóteles. Lo que pasa que Aristóteles, le digo para que lo anoten, esto es un eudemonismo, es una forma, un tipo de eudemonismo. Aristóteles nos presenta su eudemonismo como una búsqueda prudencial, ya van a ver lo que quiere decir prudente en este caso, de la felicidad. El hedonismo lo que hace es decir que la felicidad consiste en el placer y lo que hay que hacer es un cálculo, esto es interesante, un cálculo inteligente de distinta manera en Epicuro, que es un antiguo, ¿vale? Es del siglo III a.C., y Mill, que ya es un moderno. Va a ser un cálculo, fijaros, no es una búsqueda prudencial de la felicidad, sino un cálculo inteligente del placer. Bueno, yo quiero que miren ahora las fotos de abajo, porque están puestas ahí a propósito. Perdón. Están viendo un niño, ahí empezamos aquí a la izquierda, abajo a la izquierda, un niño que no como ustedes, sino como yo, cuando tuve que estudiar, para poder hacer los deberes, no sé si os dais cuenta que es un niño que es un limpiabotas, un limpiazapatos. Está intentando, mientras no le encargan un trabajo, hacer los deberes tirado en el suelo. No parece que nadie le esté obligando, ¿no? Algo le debe de aportar el hacer deberes. Algo que probablemente, quizás, no sea inmediato. O quizás sí sea inmediato, quizás le guste hacer esto, obtenga placer haciendo deberes, o quizás sea un proyecto a largo plazo, sepa que pueda salir de limpiabotas o llevar más dinero a casa, en el sentido de más bienestar, ¿no? Estudiando. Estamos viendo aquí otras que son completamente diferentes. Estas fotos, ya os aviso, son me van a servir más que nada para explicar a Aristóteles. Estas son las fotos en una, no me acuerdo dónde eran, es en un parlamento de aquí de Europa, donde ven aquí a unos señores, son todos hombres, señores diputados, por eso no digo señoras y señores, unos señores diputados agarrándose a golpes, ¿vale? Se ve que muy controladitos no están, por diferencias, no sé, sabe Dios por qué cosa tan terrible puede haber pasado para que hayan perdido, ¿no? la cordura y el control. Bueno, lo que estáis viendo aquí es como una madre asiste a su hijo, drogadicto y borracho, que ha quedado ahí tumbado después de vomitar. Y lo que estáis viendo aquí es un cerdo que está muy feliz en su pocilga, muy contento. Vale, no sé si sabíais que los cerdos en realidad, hasta donde yo sé, ¿vale? Yo nunca crié un cerdo, yo soy urbanita pura y dura, pero por cosas que he leído, los cerdos no son sucios. Realmente cuando ellos se revuelcan en el barrio, Dios mío, en el barro, es por una cuestión de mantenerse frescos, ¿vale? Más que nada es por eso. Por lo menos lo que yo he leído en unas cosas de biología y de antropología que he tenido que leer. Bueno, tengan en cuenta estas imágenes porque van a ver por qué les estoy explicando esto. Vamos a empezar con el señor Aristóteles. Aristóteles
es uno de, acordaros, estamos viendo las principales teorías sobre la moral humana. Aristóteles es uno de los principales filósofos de toda la historia de la filosofía. Fue alumno de Platón, ¿vale? El alumno de Platón por excelencia, lo cual no significó que siguiera en todos los puntos a su maestro, ni muchísimo menos. De hecho, en una gran parte de la teoría, de toda la teoría platónica, Aristóteles se distanció de su maestro. Precisamente como se distanció desde la base de la teoría platónica, o sea, desde su metafísica, desde su concepción de la realidad, lo cual lleva a que haya una concepción del conocimiento diferente y por lo tanto que haya una concepción de la ética y una concepción de la política diferente, vamos a encontrarnos con una ética distinta a ese pequeño apunte que vimos en Sócrates. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver Sócrates ahora con Aristóteles y con Platón? Bueno, Platón era un seguidor de Sócrates. No solo fue alumno de Sócrates, sino que era un fiel seguidor de Sócrates y amplió, tomando como base aquel intelectualismo moral de Sócrates, amplió la teoría de Sócrates y aquello que llevaba implícito de política, la teoría socrática, el intelectualismo moral socrático, pues Platón lo hizo explícito en su teoría política. Aristóteles, de base, ya desde la base, no va a estar de acuerdo, aunque sí van a haber unos puntos, no es totalmente contrario, ¿vale? Va a haber unos puntos de acuerdo. Aristóteles va a presentarnos las cosas de otra manera. Lo digo porque después vamos a tener que volver al problema, si recuerdan al final, al problema del relativismo y del intelectualismo moral. Que Platón es un intelectualista moral, igual que Sócrates, su maestro. Y recordad que Platón fue alumno de Sócrates y Aristóteles fue alumno de Platón. Platón sí que siguió a Sócrates, pero Aristóteles no, por lo menos en una parte importante de su filosofía. Bien, dicho esto, que no está aquí, pero es para que os hagáis una idea de lo que está sucediendo. Aristóteles ya está en el siglo IV a.C., ¿vale? Y lo que él va a proponer es una búsqueda prudencial de la felicidad. Lo de prudencial viene a cuento por un tipo de virtud de la que él habla, que es la virtud de la prudencia, que no solo habla él, también habla Platón, y que en griego se llama phronesis. No tiene que ver la prudencia aquí, aunque sí, muy lateralmente, pero sí, con el uso que nosotros le damos a la palabra prudencia, como conduce con prudencia, etc. Sino más bien tiene que ver con cuando nosotros decimos que una persona ha tomado una decisión prudente en el sentido de que ha sido una decisión sabia, sopesada, con conocimiento, ¿vale? No atropelladamente, algo así. Con esto para ustedes sirve. Vamos a ello. Entonces, una vez explicado esto de la búsqueda prudencial de la felicidad. Aristóteles es un eudemonista clásico, tópico y típico, porque él mismo declara en sus textos, ¿vale? Y clarísimamente además es así, que el fin último de todo ser humano es encontrar la felicidad. Y felicidad es, como les decía, eudaimonía en griego. ¿Qué es lograr ser feliz? Es tener una buena vida. ¿Y qué es tener una buena vida? Tener una realización plena.
agrego aquí yo, plena como ser humano, porque esto sería una vida plena de cerdo, ¿vale? Hay algunos seres humanos que tienen una vida plena, pues así. ¿Sería una vida plena esta? Por ejemplo. ¿Y esta sin tener control? Esta, en medio de toda la pobreza, podría ir acercándose a tener una vida plena a pesar de todas las carencias, a pesar de todo el esfuerzo. No podríamos decir que va camino al desarrollo de una vida plena como ser humano, más que todos estos señores entrajetados, mayores, con pérdida de control absoluto, una vergüenza, que son representantes de la ciudadanía, o esta persona que ha perdido absolutamente el control de su vida. O esto, nosotros somos seres, somos animales, o de este animal. Ahora van a entender por qué lo del cerdo. Bueno, la felicidad para Aristóteles no solo es un fin último, ¿vale? Van a ver que hay fines intermedios. Yo les voy a explicar luego lo de los fines intermedios, ¿no? O fines instrumentales también se les puede llamar. Pero lo de instrumentales es una terminología contemporánea. La felicidad, conseguir la felicidad para Aristóteles es un fin último, natural. Nosotros naturalmente, por naturaleza, lo antinatura, lo contranatura, ¿vale? Es no querer ser feliz. Lo natural es que queramos ser felices, ¿vale? Y moral, fijaros, querer ser felices es algo moral. Tiene que ver con la moralidad de la vida humana, ¿vale? Por lo tanto, fijaros, obrar moralmente para Aristóteles va a ser, y ahora viene lo que les voy a tener que explicar, va a ser obrar racionalmente, obrar siguiendo la razón prudencial. ¿Por qué? Les voy a desplegar todo esto. Esto es lo que yo les tengo que explicar en clase, ¿vale? Tienen que tener algo para anotarlo y si no lo tienen ahora no importa porque pueden repetir la clase cuando quieran. Para Aristóteles, igual que para todos los griegos, era una creencia, digamos, popular y que tiene sus sentidos si lo vemos etimológicamente, ¿no? Todos los seres vivos son seres que tienen alma. Nosotros entendemos por alma, cada vez que nos viene a la cabeza alma, entendemos alma como desde un concepto cristiano, creo que de esto ya les hablé, esa especie de almita que dibujamos como cuando alguien muere y sube a lo alto. Pero bueno, ya sabemos que es simbólico porque no ocupa lugar y no tiene alas y bueno, yo qué sé. No, alma en griego es psique, eso fue traducido al latín o el equivalente en latín es ánima y en ese sentido todo lo que está animado tiene vida. Ustedes conocen por biología que hay una gran clasificación que dice que hay seres inanimados, inertes, como puede ser seres naturales, ¿no? Quiero decir, me refiero a seres naturales, perdón. Seres inanimados o inertes, como puede ser una roca. Y luego seres animados o vivos, ¿vale? Y que dentro de los seres vivos, nosotros la clasificación más clásica, ¿no?, de todas es los vegetales, como por ejemplo eso, una zanahoria, una lechuga. Los animales, como por ejemplo este cerdo de aquí, ¿vale? Los vegetales y los animales. Dentro de los animales
sabéis que estamos nosotros los seres humanos. Aristóteles lo que hace es decir que todos los seres vivos tienen tres funciones, ¿vale? Su alma, su ánima, su psique, esta sería en griego, tiene tres funciones, ¿vale? Pero las tres funciones solo las van a tener los seres humanos. Cada tipo de ser vivo, de ser animado, cada tipo no va a tener las mismas funciones. Las lechugas, las zanahorias, tienen una función, un alma vegetativa. ¿Qué es lo que hace el alma vegetativa? Pues básicamente alimentarse, crecer y excretar, ¿no? Sabéis que lo que hacen es, si las plantas, bueno, echan CO2, todo lo demás, y oxígeno, bueno, la clorofila, todas esas cosas, ¿vale? Los animales no humanos, como por ejemplo este cerdo, una hormiga, igual un perro, tienen, además, porque van imbricada, si se tiene la superior, porque son jerárquicas, ¿vale? Si se tiene la superior, se tiene la anterior. Los animales tienen, además, alma sensitiva, sienten de diferente manera, ¿vale? No, él dice que no siente de la misma manera. No lo dice expresamente, pero se da a entender, ¿no? No siente de la misma manera una mosca que un perro, por ejemplo, ¿no? Porque hay como distintas capacidades. Algunos hasta pueden tener memoria, imaginaros como los perros, ¿no? Tienen la vegetativa, porque fijaros, se reproducen, se alimentan, excretan, etcétera, pero además tienen la sensitiva, o sea, sienten y además tienen sentidos, ¿vale? Lo de sentir significa que tienen sentidos, no va por el lado de los sentimientos, ¿vale? Finalmente estamos los humanos. Los humanos, estos humanos, ¿vale? Que ya ven que se están comportando de diferente manera. Solo ellos tienen el alma racional, que es la superior, lo cual significa que tienen la racional, la sensitiva y la vegetativa, porque obviamente nosotros nos alimentamos, nos reproducimos, excretamos, etcétera. Además, tenemos sentidos, ¿no? Y funciones como la memoria, etcétera, pero además razonamos, somos los únicos que tenemos la capacidad de razonar. Esa capacidad de razonar, ¿vale? Y de razonar prudentemente, que es lo que es obrar moralmente, va a depender de que sepamos elegir los medios más adecuados en el momento, en el conjunto de la vida, en la jerarquía de medios y fines, siendo siempre el fin último la felicidad, porque luego hay fines intermedios. Vosotros pensad, por ejemplo, haceros preguntas, por ejemplo, ¿para qué una persona que quiere hacer, no sé, quiere ir a la universidad? Y para eso sabe que el camino más corto es el bachillerato. No es el único camino, pero es el camino más corto. Y quiere hacer filosofía. No, filosofía no me vale. Quiere hacer filología, ¿vale? O sociología. Ese es el fin. Esa persona piensa que haciendo sociología va a lograr ser feliz, además de haciendo otras muchas cosas. Va a lograr una vida plena.
porque va a ocuparse de cosas que le gustan, le va a proporcionar un medio de vida, va a ayudar a otras personas, va a lograr saber, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a simplificarlo. Sabe que para poder llegar a hacer eso, que sería el fin último, va a tener que aprobar, por ejemplo, filosofía, que al fin y al cabo es un fin intermedio, ¿vale? No es un fin último, es simplemente intermedio para poder aprobar el bachillerato, ¿no? Y poder acceder a la universidad. Entonces, en ese sentido, el aprobar la filosofía, aunque es un fin, realmente es un fin que es un medio para poder acceder a la universidad y poder llegar a ser socióloga, por ejemplo, ¿vale? Pero fijaros, no solo depende de que sepamos elegir los medios más adecuados. Más adecuados, ahí viene lo de prudencial, según el momento, no a lo loco, ¿eh? Según el momento, según el conjunto de toda tu vida, fijaros, el conjunto de toda tu vida, o sea, tener una visión de futuro, también tener una visión de pasado, tener una visión de lo que está sucediendo en tu presente, según una jerarquía, ¿vale? De valores. No solo saber elegir, sino que actuemos según lo elegido. No es solo una cuestión teórica. Y aquí es donde se diferencia, es aquí precisamente en lo de actuar, que llevemos a cabo esto, es la gran diferencia con la propuesta del intelectualismo moral socrático y platónico, ¿vale? Porque ellos daban como por sentado, no les voy a explicar esto es de segundo de Bach, ellos daban como por sentado tanto Sócrates como Platón, que en el momento en que nosotros sabíamos lo que era bueno, lo que era justo, lo que era adecuado, ¿no? Ya automáticamente lo hacíamos. Y Aristóteles, perdona, estoy con Kant en segundo de bachillerato, Aristóteles cree que no, que una cosa es saber y otra cosa es hacer, ¿vale? Entonces, ¿quién será feliz? Y acordaros, feliz, perdón que perdí el ratón, feliz, ¿vale? Es algo natural y moral en la vida humana, ser feliz. Solo podremos tener una buena vida con una realización plena, cosa que este no ha logrado de momento, no sabemos cómo terminó la cosa. Esto no lo están logrando porque no están actuando, desde luego, con una razón prudencial. Más parece estar actuando este chiquillo con una razón prudencial, que parece que sí está viendo el conjunto de su vida, sí está estableciendo una jerarquía, ¿vale? Y además está actuando. Según eso, no, no. Será feliz quien obra moralmente, o sea, quien obra prudencialmente, y eso quiere decir racionalmente, sopesando los bienes que elige en el momento concreto. Esto va también contra Sócrates y Platón, que no tenían en ningún momento en cuenta el momento, porque para ellos la justicia, el bien, la honestidad, todo esto era algo universal, era la justicia. No se tenía nunca en cuenta lo concreto, las situaciones, algo que sí tenían en cuenta los sofistas, pero fijaros cómo Aristóteles no cae en el relativismo, porque aplica la razón, y la razón siempre trata sobre lo universal, pero teniendo en cuenta lo concreto, las jerarquías, la prudencia, etcétera, pero teniendo en cuenta que de toda la vida surja y mirar la precaución, ¿no? El mayor bien, la mayor felicidad posible. Bueno, voy a salir de pantalla completa y me preguntáis, ¿vale? Si no entendisteis algo. Hugo Martínez dice que la felicidad es una mentira. Aristóteles pensaba que la felicidad se puede encontrar la mayor posible, no dice la absoluta,
Y además hay textos muy esclarecedores, ¿no?, sobre la felicidad en Aristóteles, que nosotros, bueno, no vamos a ver, porque dice que es muy difícil ponerse de acuerdo. Es muy difícil ponerse de acuerdo sobre qué es la felicidad. De hecho, nosotros vamos a ver a estos autores nada más sobre qué dicen sobre la felicidad, pero hay muchísimos autores que hablan sobre la felicidad desde puntos de vista diferentes y lo hablan razonándolo, quiero decir, no es una charla de café. Tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Pero lo están hablando seriamente, no están diciendo tontolinadas, ¿no? O sea, lo primero que se les ocurre. Es muy importante también el entender que, por ejemplo, para Aristóteles, luego vamos a ver la diferencia con el hedonismo. Felicidad no es igual que placer, ¿vale? Yo ahora no se los voy a mostrar porque no se me ocurrió en este momento. Si me acuerdo, lo recupero entre todas las imágenes que tengo. Pasa que lo tengo en psicología y no sé ahora mismo dónde lo tengo. Parece que se activan, eh, lo cual no quiere decir que esto sea un conocimiento seguro, ¿no? Pero bueno, puede ser indicativo de algo. Parece que en nuestro cerebro se activan diferentes redes neurales y diferentes como zonas de redes neurales cuando sentimos placer, cuando sentimos felicidad. Eh, Ahí la diferencia puede ser interesante. ¿Es lo mismo el placer que la felicidad? Por ejemplo, los hedonistas, hedoné quiere decir en griego placer. Como veis ahí abajo, los hedonistas consideran que nosotros conseguimos la felicidad, porque para ellos el fin último sigue siendo la felicidad, mediante el placer. Vamos a ver cómo lo matizan, ¿eh? No, Epicuro, que es el señor que estamos viendo, no va a hablar de un placer desmedido ni nada por el estilo. No sé si quieren aportar algo más a la discusión de la felicidad. Para eso tenemos el chat, ¿no? ¿Queréis terminar? Bueno, si queréis terminar, si estáis de acuerdo con Alan, perdón.